bien el condicionamiento clásico inhibitorio, la forma de medirlo y la extinción, que es la parte que nos queda. Si podemos, entraremos en el siguiente capítulo, que son las teorías que explican lo que ocurre cuando hay un condicionamiento clásico. ¿Por qué asociamos lo que asociamos? El día anterior, por darle continuidad a esto, os acordáis que dijimos que había otro condicionamiento diferente al del perro de Pavlov, que era el inhibitorio. El inhibitorio tenía la característica esencial que no aparecía el estímulo incondicional. Es decir, en un ambiente donde hay un estímulo incondicional importante para nosotros, hay una señal que indica que no va a aparecer. Por lo tanto, si el estímulo incondicional, decíamos, era aversivo, me producirá un consuelo, un alivio, saber que no va a ocurrir, la señal del estímulo, la señal inhibitoria. Y en el ambiente donde el estímulo incondicional es apetitivo, agradable, la señal de que no va a ocurrir me producirá pues, frustración, una serie de sentimientos y una reacción incondicionada, parecida a la que sabes cuando no hay comida. Dijimos, voy a limpiar esto, no sé quién mancha esto, pero queda muy mal. Dijimos que el condicionamiento inhibitorio se podía programar de varias formas, como tiene que haber un ambiente excitatorio, tiene que haber un aprendizaje previo o un ambiente previo. Podríamos hacerlo, vamos a empezar al revés, la forma de abajo, la más sencilla es poner una señal y que no ocurra nada, en un ambiente donde suele ocurrir algo. El más sencillo es, se está grabando, ¿no? Hay descargas de cuando en cuando, como esta línea, pero cuando aparece la luz verde, hay un periodo que no hay descarga. O es más improbable que haya descarga. Hablamos siempre de correlación o probabilidad. Explícito o probabilístico. Más o menos explícito, ¿no? O la probabilidad es muy alta o muy baja. Variamos la probabilidad para ver en qué punto se produce aprendizaje, en qué punto no, en fin, una serie de parámetros. Lo importante es que haya una correlación negativa, es decir, que en efecto un número importante de veces señale seguridad. Y bueno, esta es la forma de entrenar, de conseguir que un estímulo sea inhibitorio. Otra forma, las dos formas, son la clásica que hacía Pavlov, que era en un ambiente de un entrenamiento habitual, condicionamiento clásico, en ocasiones el estímulo condicional, que en este caso le ponemos un más como el excitatorio, aparecía con otro, el inhibitorio, y en ese caso no había incondicional. O sea, cuando aparece la luz roja hay descarga, pero cuando aparece la luz verde y luego la luz roja no hay descarga. El verde se supone que adquiere un efecto inhibitorio, y de hecho la reacción así lo demuestra. ¿Sí? ¿Por qué hacemos esto? Pues porque tenemos que crear un ambiente excitatorio. ¿Por qué lo asociamos con el LC+? Pues para eso, para decir, ahora la señal no es peligrosa, ahora es peligrosa. O sea, el verde es como que modula al otro, le da un significado, y el verde en sí mismo, una señal de tranquilidad. Bien. Y este que tiene su lógica, mezclamos los ensayos habituales de condicionamiento clásico con una luz verde. Esta vez no aparece con la otra, simplemente aparece la luz verde y parecido. O sea, es una mezcla de los dos, desde arriba y de abajo, como podéis ver. Una luz verde con ese. A este le llamamos estándar porque es el primero que se hizo. Este le llamamos diferencial porque hay una luz, solo hay dos luces diferentes que aparecen con diferentes consecuencias, y este explícito o probabilístico donde no aparece el ejemplo, simplemente uno desemparejado. Bueno, pues esto no tiene mucha importancia, simplemente recordar cómo son los procedimientos. Yo creo que esta forma de recordarlo así, no sé, visual o como queráis, pero creo que es fácil. Y nos quedamos que la parte más difícil no era esta. Bueno, vimos los efectos de la demora, que decíamos, en el excitatorio.
Si hay el procedimiento de mora es acaba la señal, empieza será la mejor, porque la señal era muy efectiva. Pero vimos que si alargamos mucho la señal, el principio puede tener un efecto inhibitorio. O sea, estamos calculando qué pasa con los procedimientos que hemos visto antes y qué pasa con los dos tipos de condicionamiento, cómo se mezclan. Y es pura lógica, ¿eh? No hay que darle muchas vueltas porque los resultados lo avalan. Si hay una huella, un tiempo entre la señal y por supuesto es más difícil aprender. Pero si es que esa huella, a medida que va aumentando, llegará un momento que se dará la vuelta y ese estímulo me dirá, hay un periodo de seguridad. Va a tardar mucho la descarga. Así que en esa frontera pasamos de uno a otro. Y el condicionamiento hacia atrás, que ya en el excitatorio decíamos que era muy difícil, aunque la señal está siempre cuando hay la descarga, como ocurre después, probablemente sí las asociamos en nuestra mente, pero no aprendemos a reaccionar, porque ya nos ha caído la descarga antes de la señal. Por lo tanto, no reaccionamos, pero probablemente hay un aprendizaje asociativo. Bueno, tiene un efecto principalmente inhibitorio. ¿Vale? Sé que después de la señal no va a haber descarga. La medida. Si tenemos una variable fisiológica, que es el efecto, la respuesta incondicionada, que tiene una línea base y puede subir y bajar en función de una señal de seguridad, bueno, pues muchas variables fisiológicas, el ritmo cardíaco, la tasa de respiración o el ritmo. También hay otras que pueden variar, la conductividad de la piel, una serie de variables, que bueno, que podemos medir directamente si hay condicionamiento inhibitorio, con una señal de tranquilidad, si es el caso de las descargas. Pero podemos hacerlo con cualquier, la frustración también tiene consecuencias, pero vamos a hacer siempre con un ejemplo. En el caso de las descargas, si sé que no las descarga, me relajo y hay una serie de medidas fisiológicas que lo vas a notar. Y viceversa. Cuando aparece el excitatorio me pongo nervioso. Bien, cuando no tenemos respuestas bidireccionales tenemos estos dos procedimientos. El de retraso de adquisición es el más sencillo, así que lo vamos a ver delante. Ah, no, que nos quedamos aquí. No llegamos. Pues vamos a quedarnos aquí, vamos a seguir aquí. Bien, el primer procedimiento le llamamos sumación. ¿Qué quiere decir? Fuera de todos los datos. Vamos a verlo con lógica. Hemos visto que el inhibitorio es una señal de seguridad que cuando el estímulo, cuando la respuesta es bidireccional, me lleva hacia la tranquilidad o hacia el nerviosismo. Entonces, es un efecto contrario, en espejo, y por lo tanto, que se resta. De signo contrario van a restarse, que el excitatorio. Por lo tanto, una forma de comprobar que ha habido condicionamiento inhibitorio es si mezclo una señal de peligro, LC+, y una señal de seguridad, ¿qué pasa? ¿La reacción de miedo o excitación es la misma o se amortigua? Si se amortigua, mi estímulo inhibitorio es efectivo. ¿Entendéis? Si yo te pongo la luz verde junto a la roja y no estás tan excitado, tan nervioso, ahí hay un efecto inhibitorio. Has aprendido que la verde no va a pasar nada, tu cuerpo reacciona. Pues es una medida del poder inhibitorio. Como la respuesta no es bidireccional, tengo que ponerlo junto a un estímulo excitatorio para ver si reduce el miedo. No hay otra forma de comprobarlo, así que lo hago así. Esto se llama sumación. ¿Por qué se llama sumación? Porque hemos asumido que los efectos son sumables, restables. Son sumar y restar. Uno es contrario al otro. Entonces, el procedimiento en detalle era, primero, hay un entrenamiento general de condicionamiento excitatorio en dos grupos. Bueno, el grupo control vamos a dejarlo de lado, pero es el que me tiene que demostrar que hay una diferencia con el otro, como veremos ahora. Pero bueno, el grupo inhibitorio, que es el que realmente tiene una señal inhibitoria, una luz, en este caso, me da igual, y un sonido que es el excitatorio, es decir, el que predice la descarga es el sonido y la luz
indica que no va a haber descarga. Este esquema de aquí. El sonido con descarga, cada vez que aparece la luz, hay un periodo de seguridad. Y al final hay una serie de ensayos en los que mezclamos el sonido y la luz. Después de este periodo de aprendizaje, una serie de ensayos de prueba que mezclamos el sonido y la luz. Esperamos que la reacción esta de miedo al sonido se amortigüe, porque la luz ha adquirido un poder inhibitorio. Sumamos los efectos y tiene que disminuir la potencia del miedo. ¿Y cómo hacemos esto? O sea, ¿cómo sabemos si esta disminución realmente es un aprendizaje significativo o no se la casualidad o por el hecho de que aparezca una luz te cambia la conducta? Yo qué sé, puede haber un efecto inesperado de la luz y de hecho los estímulos nuevos, aunque no tengan una consecuencia directa, nos orientamos hacia esto, tienen ciertas consecuencias, ¿no? Entonces, para descartar cualquier otra explicación, un grupo control, en el que ha aprendido lo mismo que el sonido predice una descarga, pero la luz es totalmente ambigua, no dice nada en este grupo. Aparece al azar, la única diferencia con este es que la luz aparece al azar, por lo tanto la luz no tiene propiedades inhibitorias, no debería tenerlas. Y lo comprobamos haciendo lo mismo. Sonido más luz, que en este caso suponemos que es neutro todavía, y en efecto este grupo sigue teniendo el mismo miedo, aparezca la luz o no. Ese es el proceso. Si la diferencia entre este y este es significativa, demuestro que ha habido aprendizaje inhibitorio. Prueba de sumación. Esto, en el ejemplo que tenéis en el libro, para acabar de complicar, se mide con la razón de supresión. El miedo lo medimos con la parálisis. ¿Veis este gráfico? Este gráfico, en esta parte de aquí, es esta parte de aquí. Estas dos líneas que he puesto yo. Este cuadro. Es el periodo de aprendizaje. ¿Qué ocurre en esta parte del gráfico? Los dos grupos están sometidos a una luz roja que indica descarga. ¿Y qué hacen cuando aparece la luz roja? Paran. Tienen miedo. Por eso está cerca del cero. Una parálisis casi absoluta. Los dos han aprendido que la luz roja predice una descarga. Con la diferencia de que el grupo I, inhibitorio, y el grupo R viene de azar, de random en inglés, o sea, el grupo control, el que no hay inhibitorio. Con la diferencia que estos dos grupos, el uno, en el entrenamiento, había una luz que daba seguridad y el otro no. La luz no indicaba nada. Entonces, en la fase de prueba, de sumación, ¿qué está ocurriendo? Que el grupo inhibitorio vuelve a la actividad hacia el 0,5, quiere decir que tiene menos miedo. Se paraliza menos que el otro. Fijaos que el otro también se paraliza. Más que en los entrenamientos. Aparece una luz por ahí y aunque la luz no indique nada, hay un cambio porque hay un cambio, pero mucho menos que el otro. O sea, lo que nos interesa es esta diferencia, de aquí a aquí. Y esa diferencia, si es significativa, hemos demostrado que ha habido condicionamiento inevitable. ¿De acuerdo? Veis que no, el grupo random tampoco está aquí abajo, porque aparece una luz nueva, es decir, cambian las circunstancias. Pero, por supuesto, este tiene mucho más miedo que este. O sea, mucho menos miedo que este, ya lo digo bien. Es decir, sigue más con la actividad que el random, que se paraliza más. O sea, a pesar de que es más optimista, porque aparece una luz por ahí, no. O sea, entendemos que, fuera del gráfico y todo eso, si lo queréis mirar y no lo tenéis preguntas, el miedo permanece en el grupo random porque la luz no es inhibitoria y en el otro no tanto. Y la diferencia nos demuestra el aprendizaje inhibitorio por sumación con un estímulo excitatorio. Asumimos que se pueden sumar, que son procesos complementarios, contrarios. Y la segunda prueba es mucho más fácil. Retraso en la adquisición. Si tú le has enseñado a alguien que una señal es inhibitoria, es decir,
da seguridad. ¿Qué pasará, como decía el otro día la alumna que había, si la utilizamos para un aprendizaje nuevo, excitatorio, otra vez de peligro? La señal de seguridad ahora la utilizamos para lo contrario. Es decir, si ahora en vez de parar en el semáforo rojo, te vas a parar en el verde. Habría un periodo difícil de adaptación. ¿Eso qué indica? Que vas a tardar más en aprender. ¿O no? Que si fuera una señal neutra. Bueno, pues el retraso en la adquisición demuestra que ha habido condicionamiento inhibitorio. Si una señal realmente es inhibitoria y da seguridad, si la utilizo para predecir una descarga, tardará más en asociarla y en aprenderla que si fuera neutra. Entonces lo que hacemos es comparar otra vez la luz, que en un grupo es inhibitoria, con otro grupo que no lo es, y tratamos de condicionarla. La luz. Esperamos que el grupo en el que ha sido inhibitorio tarde mucho más en aprender que esa luz es una señal de peligro que el otro que la tiene que aprender muy rápido. Fijaos que los dos han tenido la misma experiencia previa con la luz, igual que antes. El grupo control tiene que pasar por las mismas condiciones, es decir, si aquí aparece 1, 2, 3, 4 veces la luz, aquí también, solo que aquí está desemparejada, no es una señal inhibitoria. La diferencia solo es esa entre los dos grupos, por lo tanto, la diferencia de resultado demuestra condicionamiento inhibitorio. El resultado que esperamos es este que he puesto en el gráfico, que este no está en el libro, pero lo que esperamos es esto, ¿no? Que el inhibitorio, el que tiene condicionamiento inhibitorio, tarde mucho más en aprender. En principio tenga menos miedo. Que el otro aprende rápido y tiene miedo. O sea, los pongo el mismo gráfico de antes. Hacia abajo, el miedo, el parálisis. Por lo tanto, el grupo control, para que no hay inhibición, tiene más miedo. Así seguimos con la lógica del otro gráfico. O sea, el gráfico no tiene ninguna importancia porque no os van a poner un gráfico. Pero si lo entendéis, podéis contestar cualquier pregunta de sumación y de retraso. La lógica es fácil. Bien, y esto es lo que había. Ya está, con esto nos vamos a la extinción. O sea, hemos visto. Primero vimos el esquema básico, vimos unos ciertos tipos de aprendizaje de condicionamiento clásico especiales, o los más utilizados, y de algunos especiales. Las dos caras, la excitatoria y la inhibitoria, las dos tan importantes es aprender a predecir el ambiente, lo que va a ocurrir como lo que no va a ocurrir. Y ahora vamos a aprender la extinción. ¿Qué es eso? Bueno, pues si una señal deja de ser efectiva o deja de indicar algo, lo lógico es que lo pueda borrar en mi mente. Si no, se me acumularía información inútil, poco evolutivo, ¿no? Desaprender es tan importante como aprender, por lo menos para dejar sitio, ¿no? O para no reaccionar exageradamente cuando no hace falta. Bueno, pues los poderes de extinción es simplemente la presentación del estímulo condicionado, en este caso ya no olvidaos ya el inhibitorio, cualquier estímulo condicionado, pero esta vez sin las consecuencias. Una y otra vez, y hay una disminución gradual de las respuestas condicionadas hasta que casi desaparece. Este resultado es lo lógico. De hecho, cuando hacemos, fijaos que cuando decíamos, ¿cómo probamos que ha habido aprendizaje? Ensayos de prueba, pones la señal. Si haces muchos ensayos de prueba, irá bajando la respuesta, porque hay un proceso de extinción. O sea, si presentamos el estímulo condicionado sin consecuencias, una y otra vez, poco a poco se da un proceso de extinción, que no desaparición del aprendizaje, que ya veremos los matices que tiene esto. Y lo demostramos porque hay una disminución de la respuesta condicionada. ¿Disminución qué significa? Pues, como vimos, igual que las medimos, el número de respuestas, el ritmo, a la velocidad que se emiten, la frecuencia, la probabilidad de emisión, cualquiera de las medidas de la respuesta que teníamos va disminuyendo también. Por supuesto, la importancia adaptativa. Aprender a predecir el ambiente significa también aprender a predecir que ya no funciona. Si no, perderíamos mucho tiempo. Y bueno, y las terapias de conducta, muchas de las
reacciones de condicionamiento clásico son fobias y miedos, ansiedad, reacciones automáticas que suelen ser útiles, bien aplicadas cuando el estímulo del miedo o te lleva a atacar o a huir o a paralizarte, a esconderte, lo que sea, suele ser útil, pero a veces no. Entonces, cuando alguien tiene una patología, ansiedad o fobias o lo que sea, es que su reacción es excesiva y habría que extinguirla, ¿no? Bien. Hay que distinguirlo también, esto es una distinción conceptual, pero no es difícil de entender. No es habituación. La habituación, como decíamos, cuando te acostumbras a oír los trenes y ya no los oyes, no es porque hay una disminución sensorial de la sensibilidad sensorial automática, sino que eso decíamos que no era aprendizaje, sino que es un procedimiento diferente. El aprendizaje es fruto de la experiencia. Bueno, pues en este caso no es habituación porque no es sensorial, se aprende algo nuevo, se aprende que no funciona. Tampoco es inhibitorio. Podríamos pensar que poner un estímulo sin consecuencias, eso es lo mismo que hemos dicho en la inhibición, ¿sí o no? Pero no es lo mismo, porque aquí no ha habido un aprendizaje inhibitorio puro. Esa señal nunca ha sido inhibitoria pura, siempre ha sido excitatoria. Y la extinción es un aprendizaje nuevo y diferente. De hecho, pensad un momento. Si hacemos una prueba de sumación o de retraso de adquisición con un estímulo extinguido, vamos a pensar. Yo tengo una señal que me indica descarga. Luego, durante un periodo, no ha habido descargas después de esa señal y poco a poco yo reacciono menos, más tranquilo, no pasa nada. Y me haces una prueba de sumación, me aparece otra vez esa señal con otra que sí queda descarga. No solo reacciono menos, sino más. ¿Entendéis lo que digo? Bueno, vamos a ahora te lo explico. Te lo explico un ejemplo. El retraso en la adquisición. Vamos a poner el retraso en la adquisición. Si ha sido inhibitorio, volver a aprender que esa señal me descarga tardaría más. Pero no es verdad, al revés. La primera vez que aparece otra vez con descarga, reacciono inmediatamente y ya para siempre. Imaginaos algo que te ha dolido. Toca algo, te ha dolido, una muela. Te ha dolido. Pero luego se ha pasado. El otro día toca y te duele otra vez, ya está. Me has vuelto rápidamente, no supera esa prueba. No es inhibitorio. ¿Entendés? No es inhibitorio porque no es un aprendizaje. Esa señal nunca ha sido inhibitoria. La extinción no es inhibición. La prueba de sumación. Vamos a hacer un ejercicio de imaginación, pero luego lo veremos también en algunos fenómenos de la extinción. Si yo tengo una luz que me indica que me va a venir una descarga, una luz roja, y ya me pongo nervioso cada vez que la veo, pero poco a poco me tranquilizo porque lleva mucho tiempo sin producir descarga. Imagínate que un día te vuelve a dar la descarga. ¿Tú te crees que es inhibitorio? No pasa. No, ¿qué va? Si aparece otra señal, una luz verde, y ese día te da descarga, es que reaccionas el doble. No inhibe, al revés. Reaccionas el doble, porque te acuerdas en qué momento te dan la descarga, ¿sí o no? ¿A qué es intuitivo eso? Pues eso, esa es la idea. No supera la prueba de sumación. Si fuera inhibitorio, al aparecerte amortiguaría los efectos de los otros ambientes sobre las descargas. Claro, lo veremos. ¿Por qué vais con la idea? No es inhibición porque no supera las pruebas de inhibitorio. Eso nunca ha sido inhibitorio, aunque el paradigma sea parecido, es decir, te enseño el estímulo sin consecuencias, nunca ha sido inhibitorio. Ha sido excitatorio y extinguido. Es extinción, es diferente. Es diferente, porque también el estímulo, el aprendizaje inhibitorio se extingue. Si una señal que me indica seguridad empieza a emparejarse con una descarga, poco a poco iré aprendiendo que no sirve ya. O sea, empieza a emparejarse de una forma aleatoria con descargas, ya no es señal de seguridad, poco a poco iré aprendiendo que ya no es inhibitorio, que ya no hay seguridad ahí. Claro,
¿Te puede venir o no te puede venir? Es como el semáforo es el semáforo. Yo lo del semáforo, bueno, te voy a poner un ejemplo, pero dices, ahora cambian los semáforos, ¿no? Pues el rojo, bueno, el inhibitorio va a cambiarlos, pero imagínate que eso, que te saltas el semáforo rojo, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, me lo he saltado 1000 veces, no pasa nada, pero me lo salto siempre. Pero un día te aparece otro coche por ahí, te lo saltas, estás a punto de pegarte y luego ya te paras toda tu vida otra vez en el rojo, pero vamos, o sea, la extinción funciona, pero no es inhibición, es diferente. O sea, sería un ejemplo de semáforo rojo. De extinción. ¿No? Si fuera inhibitorio, te va a poner un inhibitorio. Imagínate que el semáforo rojo está, pero hay un guardia que te dice, pase, pase. Entonces dices, bueno, yo le hago que hacer el guardia, y pasas, con el semáforo rojo y el guardia. El guardia es el inhibitorio. El semáforo en rojo es el excitatorio. Si está el guardia y paso, no pasa nada. Ese sí es una prueba de sumación. Donde aparezca el guardia, yo le haré caso. Pero no la extinción. En el semáforo rojo no pasa nada varias veces. Si una vez me pasa, otra vez pillaré el miedo. El guardia no le pillaré el miedo. Siempre va a ser inhibitorio. Pero, y debe pensar en que es inhibitorio o es de extinción cuando el desaprenderlo, o sea, Sí. no estará más relacionado con que siempre puede haber uno nuevo que oculte el anterior, tanto sea excitatorio como inhibitorio, porque en realidad cuando cambias es cuando estás haciendo una cosa nueva. Sí, ahí tienes razón. Tienes razón de que tenemos en cuenta no solo el estímulo que estoy utilizando yo, sino todo el contexto, todas las otras señales. Por eso procuramos que los grupos sean equivalentes. Pero eso es importante en el sentido de que el excitatorio y el inhibitorio es como un cambio en el contexto que tendría que ser el guardia. El guardia, si aparece solo delante de cualquier otro estímulo, semáforo y eso, me seguirá produciendo tranquilidad. Aunque un día tenga un choque, no lo atribuiré al guardia, lo atribuiré al semáforo, un fallo, lo que sea. ¿Me entendéis? Claro, hay otras señales, los que yo utilizo y demás. La extinción, en general, es en el mismo ambiente, todo igual, excepto eso. Y ya no pasa nada, ya no pasa nada. Pero sí que es verdad, como veremos luego, que depende de dónde haga la extinción, el efecto es diferente. El ambiente también influye. Pero vamos, que me quedo ahora lo veremos, eso lo vamos a ver ahora, me quedo ahora con eso. El inhibitorio, pensad en el ejemplo, el guardia es inhibitorio, pero el semáforo extinguido no es inhibitorio, porque se me vuelva, en su día era una señal de peligro, el guardia nunca ha sido una señal de peligro. Entonces, esa es la diferencia. Bien. Tampoco se olvide un semáforo donde no esté en funcionamiento. Cada un semáforo que no esté en funcionamiento ha suprimido la señal, ahí no nos sirve, porque, claro, sí, bueno, puede ser otro tipo de señal. Si el semáforo no tiene luz, es un inhibitorio, puede ser, pero cuidado. Según lo que pase, si no te chocas, si te chocas. O sea, bueno, sí, puede ser, es que, claro, trabajar con ejemplos reales en vez de con un experimento, el semáforo apagado también es una señal, o puedes interpretarlo como una señal, pero puede ser el resto de la calle, sí. Bien, tampoco se olvido, tenemos que descartar que es habitación, inhibición y olvido. ¿Por qué no es olvido? Porque el olvido ocurre meramente por el paso del tiempo, sin experiencias con el estímulo condicionado. La extinción tienes que verlo y que no pasa nada, verlo y no pasa nada. Si te olvidas, porque hace mucho que no pasas por una carretera con semáforos, y te olvidas que había que parar en el rojo, la primera vez que te piten o te choques, te acordarás inmediatamente. Es decir, no es una extinción, es otra cosa. Y solo ocurre por paso del tiempo. El otro ocurre por la experiencia repetida sin consecuencias. O sea, la extinción es pasar muchos rojos sin chocar, y el olvido es no volver a circular por el semáforo. ¿Vale? Uno solo depende del tiempo. Bien, ahora lo que tenemos que ver es, entonces, ¿qué pasa? La extinción es la cara negativa del condicionamiento. Si uno es aparecer una asociación, lo otro es borrarla. Vamos a ver que no. Que aprendemos algo nuevo que inhibe la respuesta, pero no es
condicionamiento inhibitorio. Es un aprendizaje nuevo que tiene características nuevas y que vamos a demostrar con 4 datos y 4 experimentos y luego vemos las teorías que lo intentan explicar en el siguiente capítulo. ¿Qué ocurre cuando hacemos un entrenamiento de extinción? Pues ocurren varias cosas interesantes que nos indican que no desaparece el aprendizaje original, sino que se aprende otra cosa diferente y ya veremos cuáles. 4 fenómenos que dan pruebas de esto. Se llaman desinhibición, recuperación espontánea, renovación y restablecimiento. No os preocupéis por los nombres porque vamos a ir asociando con lo que son y se nos van a quedar bien. Vais a ver. Primer fenómeno, desinhibición. Ocurre que si aparece algo nuevo en el ambiente donde ha habido una... Acordaos que estamos hablando siempre de extinción. Hemos aprendido algo y ha habido un periodo en que esa señal se ha extinguido, ya no es efectiva. Pero si en ese ambiente aparece algo nuevo, algo visiblemente nuevo, es decir, si cambia el contexto de forma llamativa, automáticamente reaccionamos como antes, con el miedo. Vamos con el ejemplo del semáforo. Si el semáforo que ya me lo salto de mi esquina de mi casa, que nunca viene nadie, me lo salto todos los días, no hay ningún problema. Pero un día me aparece un guardia en la esquina, junto al semáforo. Bueno, el guardia no porque te puede multar, pero imaginaos que aparece una señal de obras muy grande, junto al semáforo. Yo ese día no me lo salto. Digo, ostras, ¿qué pasa? Para ver, eso es un poco la desinhibición. Si cambia, si aparecen estímulos nuevos, reactivamos automáticamente el aprendizaje de viejo. La extinción desaparece rápidamente. Esto en el ejemplo que os he puesto, mirad, porque más o menos las gráficas son todas iguales. Aprendo la asociación de señal y la extingo. Finalmente la extinción es el mismo hasta que en un momento dado aparece algo nuevo. Y ese algo nuevo hace que vuelva a poner la precaución, el miedo, ante la señal roja. Este sería el esquema. Va extinguiendo, aparece algo nuevo y se reactiva. Esto que llamamos desinhibición. Es decir, que el aprendizaje original no se ha eliminado, sino que se reactiva con cierta facilidad, por lo tanto demuestra que no se ha eliminado. Luego lo que aprendemos es por un cambio en equilibrio homeostático de calma-excitación. No, a ver, hablamos de condicionamiento clásico. Bueno, primera pregunta, el equilibrio homeostático. Calma-excitación. La calma-excitación son respuestas que se supone que son adaptativas hacia el estímulo incondicionado. Todo lo que aprendemos es anticipar esas respuestas ante las señales que dicen, pues va a llegar la comida, prepárate. Va a llegar la descarga, prepárate. O sea, el aprendizaje es útil porque respondes antes y mejor a ciertas necesidades. Por supuesto, si hay un sobreaprendizaje, como en los casos de ansiedad generalizada o las fobias, puedes pasarte de la raya, pero en principio es eso. Sí, y el cambio en equilibrio homeostático depende de la teoría de motivación que uses. Por supuesto que las reacciones fisiológicas suelen ser cuestiones de equilibrio, de balances, pero es una preparación para lo que va a venir. No es un simple cambio, es una preparación para lo que va a venir y aprendemos a prepararnos mejor y antes. Luego dice, pero si sustituye leí con otro nuevo. No. En este de la desinhibición, este también es neutro. O sea, perdón, este es neutro. Tiene que quedarse en el mismo contexto, sí. Bueno, el contexto, olvídate que lo vamos a ver ahora, que es otro fenómeno. Cuando cambiamos de contexto le llamamos renovación, que es diferente. Aquí aparece otro estímulo neutro, pero nuevo. Y al aparecer algo nuevo, sospechamos que, ojo, que puede volver lo de antes o reaccionamos. Se desactiva, se desinhibe, se desata el aprendizaje. No, sigue sin haber. No se sustituye el I porque no aparece. Pero sí que hay una reacción inmediata ante el rojo otra vez, por si acaso ha cambiado el
Cuando las veamos todas juntas las distinguiremos. Segunda, recuperación espontánea. Esta es un periodo de tiempo sin descargas. Cuidado, no es el olvido. No, o sea, acordaos que cuando hemos comparado con el olvido decíamos que no había señales, no pasaba nada. Aquí sí. ¿Qué hacemos? Aprendizaje, hacemos la extinción y luego pasa mucho tiempo en el que no hay descargas, no hay preocupaciones. Pero, y de hecho, en la extinción llegamos casi a suprimir la reacción. Pero pasa un tiempo y aparece esa señal otra vez y reaccionamos. Eso es una recuperación que se llama espontánea porque aquí no ocurrió nada. Aquí no ocurrió nada, sino que ha pasado un tiempo. Lo podéis imaginar también. Imaginad que tenéis un aprendizaje, yo qué sé, es que puedo poner 1000 ejemplos que nunca sean, si os podéis imaginar algo real, yo qué sé, que alguien se porta mal con vosotros una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, estáis hasta las narices, cada vez que los veis te ponéis nervioso, pero luego resulta que viene con esa misma cara, pues empieza a portarse bien, ya se te va pasando la mala leche que te entraba, se te va pasando y pasas un año sin verlo. Y luego lo veis otra vez. ¿Qué os parece? ¿Que os acordáis de lo bueno o de lo malo? De lo malo. Y automáticamente esa reacción espontánea es la recuperación espontánea. Lo cual demuestra que no se ha olvidado. Que desapareció, pero no se olvidó. Que es un poco lo que estamos haciendo. Contracciones del parto. Mira, otro ejemplo. Ahí tiene otro ejemplo. Contracciones del parto, que también. Hay pasado mucho tiempo. ¿Sí? Bien, la tercera depende del contexto, que alguien lo nombraba, y llegamos al contexto. ¿Qué pasa si yo aprendo en un ambiente una respuesta y la extingo en otra y luego vuelvo al ambiente original? Que sería en estos esquemas que nos hemos inventado este de aquí. Imaginaos que estos A, B, C son lugares, ¿vale? Lugares, contextos. Yo aprendo en A que una señal da una descarga. Voy a otro lugar y esa misma señal, ahí no da descarga, se extingue. Ya no reacciona. Al principio reacciono, cuidado, eso es importante. Pero luego no, se extingue. ¿Qué pasa si vuelvo a y aparece esa señal? Donde aprendí que da descarga. Eso se llama renovación. Y es así lo que ocurre. O sea, si vuelvo al contexto original, donde aprendí, por supuesto se reactiva el miedo. Pero ojo, también ocurre en este caso. Cuando voy a un tercer contexto y aparece la señal. Ocurre siempre que se cambie del contexto de extinción a uno diferente. O sea, en estos tres casos, que este es diferente de este, o sea, el del medio es donde hacemos la extinción, ¿vale? Siempre que de la extinción pase a uno diferente y vuelve a aparecer esa señal, hay una renovación, hay una reacción. Esto cuando hablamos de las drogas es el ejemplo que os puse. Una persona que se suele drogar en su barrio, con sus amigos, está en un ambiente en el que sabe que se va a drogar, que va a beber, sabe que va a beber. Es sábado, voy de fiesta, no sé qué, voy a beber. Su cuerpo hace una preparación para la toxina que va a entrar en el cuerpo. Activa ciertos receptores, lo que sea, se defiende. Una preparación espontánea. Solo al ver el ambiente. Al ver que es sábado. ¿Qué ocurre si en vez de emborracharse o drogarse, donde lo hace siempre, lo hace en un lugar totalmente diferente que no conoce? Su cuerpo no reacciona. Y hay un peligro de sobredosis. Porque esa reacción previa que le exigía más droga o más alcohol para la misma sensación, no la tiene. ¿Entendéis el ejemplo que puse? Esto es. Tenía que ver con el cambio de contexto. Pero eso es difícil a veces con transcondicionamiento en las terapias cuando tú cambias de contexto. Y pasa lo mismo con las fobias y con todo eso. O sea, renovación. Si hay un cambio de contexto respecto al que se ha extinguido, hay una renovación de la respuesta.
del aprendizaje. Por lo tanto, la extinción no es olvido, no es desaparición. También ahí está este ejemplo curioso, este de aquí, que también lo podéis imaginar. Aprendo en un contexto, hago la extinción en ese mismo, A, luego cambio a 1, B, y aparece la señal. También hay una reacción. Más o menos leve, pero las hay. En el contexto de extinción, a otro diferente. Y vuelve a aparecer la señal. Era como lo que decías de inhibición, que era siempre que inhibición era el cambio. Sí, la inhibición que no era ni positivo ni negativo, sino que era la desinhibición. La desinhibición, que aparecía un estímulo nuevo. El inhibidor iba a dejar de ocurrir lo que está ocurriendo. Sí, tiene que ver, fíjate que la desinhibición dice, si aparece un estímulo nuevo neutro, se desinhibe la respuesta. Que es parecido a cambiar el contexto, porque podemos interpretar que el estímulo nuevo lo que ha hecho es cambiar el contexto. O sea, sí que tiene que ver. ¿Veis? Es la conexión lógica que puede haber. Yo lo interpreto como una señal, pero puede interpretarse como un cambio de contexto. Un cambio que implica que a lo mejor estamos en circunstancias diferentes y por si acaso hay que reaccionar. Y aquí hay un par de cosas, otro ejemplo, ¿de qué? De renovación. A ver, vamos a hacer uno. Yo, por ejemplo, con el tabaco, yo soy fumadora social. O sea, si estoy... Cuando hay gente. Eso es. ¿No? Eso puede ser, ¿no? Sí, ¿no? sí puede ser. Sí. Si en el trabajo, ahí no fumo. Mira, aquí tenemos un ejemplo valioso. Además, yo creo que lo dijimos el otro día con el tabaco y el café. En el trabajo yo no fumo. Si pero tú, cuando salgo a un bar, quiero una cerveza, si tú has dejado de fumar, esa sensación, podemos hacerlo en positivo y en negativo, me da lo mismo. En positivo, el tabaco te relajaba, porque lo asociabas al descanso, lo que fuere. El tabaco en sí te relajaba, pero luego llega un momento que te empiezas a sentar mal, lo dejas, no sé qué, pero si eso, en lugar que... Bueno, vamos a limpiar el ejemplo, espera. En un contexto complejo. Pero ahí no has hecho la extinción en los bares. No. Si tú aprendes a fumar en los bares, no en el trabajo. En el trabajo no fumas nunca. O, perdón, empiezas a... La extinción es como si guardar una cajita y se relaciona cuando nos vemos en una situación donde nos recuerda la base del aprender. ¿Cuál es la principal asociación de ese efecto? Sí, es como que se reactiva esa asociación por varios cambios. Uno, ya hemos dicho cuáles, los 4 que hay, bueno, ahora los veremos en resumen, pero vamos a volver con la renovación. Tú aprendiste a fumar yendo de juerga. Vamos a poner con 20 años que no trabajabas. Entonces, empezaste a trabajar y dijiste, no, aquí no se fuma, en el trabajo no se fuma y no has fumado nunca en el trabajo. En el contexto B del trabajo, no fumas. ¿Qué pasa cuando vuelves a la? Pues vuelves a fumar. O tienes unas ganas de fumar locas. Eso es, no has dejado de fumar. El contexto es la variable que tu cuerpo te pide la nicotina que antes le dabas y que ha aprendido a no tener. Y al revés, vamos a hacerlo al revés. Yo dejo de fumar. Ojo, al principio lo paso muy mal. Tengo una ansiedad tremenda. Como comes pipas, chicle, lo que sea, estás todo el día comiendo, haciendo algo. Estás muy nervioso. Eso es el periodo de aprendizaje. No hay tabaco y estoy sufriendo unas consecuencias de ansiedad. Poco a poco se extinguen esas consecuencias. ¿Vale? Pero si vuelvo al ambiente donde fumaba o a tomar un café cuando fumaba, que es lo que hacía cuando fumaba, automáticamente se reactivan las ganas, vuelve la ansiedad, ¿entendéis? O sea, yo tomaba café y fumaba. En un momento lo dejé, pero ojo, no tomaba café tampoco. Se ha extinguido, pero cuando vuelve al contexto del café, le vuelven las ganas. Ese es el mejor ejemplo. Esa es la renovación. O sea, yo tengo una ansiedad porque dejo de fumar, la voy superando, pero si vuelvo al contexto donde solía fumar, adiós, me vuelve a ganar. Y de hecho se vuelve a fumar miles de veces por eso. Problemas en terapia y en esas cosas, lo mismo. Lo que podemos interpretar de aquí es que quizás lo que está ocurriendo es que esa señal, que era muy valiosa al principio, que indicaba que algo iba a ocurrir,
luego deja de serlo, es una señal ya insegura y ambigua. Entonces, para saber qué viene ahora o qué me trae esta señal ahora, tomas en cuenta el contexto como una clave, diciendo, uy, aquí hacía esto, igual aquí no. O sea, como la señal se convierte en contradictoria, al extinguirla, pues a lo mejor buscas otras que te iluminen de qué va esta vez el cuerpo, ¿no? O sea, como el estímulo condicional se vuelve engañador, antiguo, ambiguo, pues podemos buscar en el contexto para aclarar qué está ocurriendo. Y otra cosa importante que intentaría, o sea, la extinción, al parecer, funciona fijando en la memoria también el contexto. No solo extinguimos la reacción original, sino que se asocia a dónde está ocurriendo. Eso es un dato. Otro dato importante es que de aquí a aquí, del A al B, sí que sigue funcionando la señal. Es decir, el aprendizaje excitatorio sí se generaliza a otros contextos. La extinción no. Si has extinguido en un contexto, en otro no funciona. Pero el aprendizaje sí. Una señal que te indica que hay una descarga, aquí y ahí y allá, en los tres vas a reaccionar. O sea, el aprendizaje original se generaliza a cualquier contexto con facilidad. Pero la extinción no, es dependiente o asociada al contexto en cierta medida. Eso es un detalle importante. Si, por ejemplo, queréis que una persona, cuando vuelve a tomar café, no tenga mucha ansiedad, está dejando de fumar, a lo mejor le tienes que, por ejemplo, si tú dices, en el ejemplo que dice aquí la compañía, dice, yo cuando estaba trabajando nunca fumaba. Pues una forma de contrarrestar, sabiendo este fenómeno de renovación, es tomarte un café, que es lo que te lleva a fumar, en el trabajo. Y de esta forma, una con la otra, ¿entendéis? O sea, usando claves contextuales, tratamos de... Y en la terapia, y en la terapia se usan estas cosas. A los niños pequeños que han tenido miedos y fobias, sabéis que muchas veces llevar un objeto de la casa a otro lugar les tranquiliza, o sea, se utilizan mucho estas cosas. Bien, nos queda el último, 4 fenómenos que demuestran que la extinción es un aprendizaje nuevo y no es una mera desaparición del aprendizaje original. El último es el restablecimiento, que es cuando vuelves a ver una descarga por ahí. Este también es fácil de entender. En este caso, aprendemos algo, lo extinguimos porque la señal aparece muchas veces y no pasa nada, y de repente vuelve a aparecer el incondicionado, la descarga, por ahí, y automáticamente la señal recupera el poder. O sea, el incondicionado recupera el poder. Debido a que aparece el a que aparece. O sea, en el ambiente de extinción no había estímulo incondicionado, baja la cuenta. Pero si aparece otra vez el estímulo incondicionado, aunque no sea asociado ya con la señal, automáticamente se restablece. 1000 ejemplos podéis pensar. Por ejemplo, malestar y ansiedad he puesto yo, pero cualquiera. Por ejemplo, ¿cuál es malestar y ansiedad? Pues mira, personas que han vivido situaciones de malos tratos, de violencia doméstica o lo que sea, siempre lo han vivido con una reacción, ¿no? De ansiosa, de miedo, por supuesto. Y esa reacción ansiosa y de miedo la han superado pues porque ha habido una terapia, una mejora en el ambiente familiar o incluso han cambiado de familia. Y la han superado, se ha extinguido. Ya no hay ni ante la casa ni ante ninguna señal tiene ansiedad. Pero un día ven otra vez violencia doméstica y reaparece todo aquel aprendizaje que no se había borrado. Y eso es hasta aparece el incondicionado
Luego con las señales lo mismo, podéis pensar, eso, tú estás en un ambiente que da una señal de seguridad y ya todo funciona, pues aparece otra descarga, mierda, las descargas otra vez y la señal vuelve a tener fuerza. O sea, restablecimiento es con la reaparición del incondicional. Bueno, el contexto de aquí ciertas cosas que el contexto en general tiene importancia en la extinción, pero además no mucha. El aprendizaje se generaliza entre contextos muy fácilmente, pero en la extinción como que ayuda a reducir la ambigüedad del EC, pero solo ahí. Bueno, y este de Button no lo pongo, pero no sale aquí, lo voy a dejar. Lo que sí quiero es esto, que veáis esto, el resumen, para acordarnos. Desinhibición que vuelve a aparecer. Un EC nuevo. ¿Recordáis que ponía el rojo siempre? Pues uno verde. La renovación, ¿qué quiere decir este cuadro? Que cambia el contexto. El cuadro es contexto. La recuperación espontánea por el mero paso del tiempo sin experiencias. Luego vuelve a aparecer la señal, me da miedo otra vez. El restablecimiento tiene que ver con la reaparición del incondicional. Y con esto me acuerdo de los nombres. ¿Vale? Luego veremos que en el condicionamiento operante ocurre algo parecido. Cuando hay extinción operante también ocurren estas cosas. Es decir, si yo aprendí a hacer algo mediante una señal y con un refuerzo X en un contexto, pues bueno, ocurrirá algo parecido. Lo vemos en un momento, por lo tanto veremos otra vez estos conceptos. Pero si asociáis desinhibición, vamos a verlos muy rápido. Desinhibición. Desinhibición. Aparece un estímulo nuevo, que en principio es neutro, pero eso reactiva la respuesta. Es una especie de cambio sospechoso. Recuperación espontánea. Tiene que ver con el tiempo. Pasa un tiempo que no pasa nada, ya se había extinguido, pero después de ese tiempo vuelve a generar miedo la señal. En la renovación, cambio de contexto respecto al de extinción. El restablecimiento vuelve a aparecer el incondicional cuando hacía tiempo que no tenía experiencia con él. Yo resumen. Estímulo neutro, contexto, recuperación espontánea. Al final del tema tenéis dos ejemplos que demuestran cómo funciona esto en el mundo real. Uno es el que os he dicho de la tolerancia, que ya lo he explicado, no lo repito. La tolerancia. Yo cuando me tomo una droga, la tolerancia probablemente se produzca porque el cuerpo anticipa que va a venir la droga con una serie de señales, con lo cual necesito más dosis para tener el mismo efecto. Y puede tener el mal resultado de que un cambio de contexto no active las defensas y haya sobredosis. Y la territorialidad, si lo leéis, habla de unos peces de colores que tienen un instinto muy marcado de pelearse entre los machos para conseguir a las hembras y hacer la corteja a las hembras y hacer nido, ¿no? Entonces dice, el experimento es el siguiente, a uno de los peces le añaden un condicionamiento clásico, es decir, le dan una señal cada vez que aparece el otro macho. El otro macho genera agresividad automáticamente y si se ven, se ponen como los gallos. Entonces, una señal, una luz, y aparece el macho. Una luz y aparece el macho. Al otro no, al otro simplemente aparece el macho. ¿Qué pasa con eso? En principio nada, pero luego cuando prueban a los dos machos juntos, el que tiene la luz tiene una reacción mucho más potente. Es decir, el condicionamiento ha generado una sobrereacción que lo ha hecho mucho más agresivo. Y probablemente dice que no los dejan pelear, porque es al contrario, antiprincipios ontológicos, pero dice, si los pusieran a pelear probablemente tendría una ventaja. O sea, la ventaja adaptativa del condicionamiento, de tener señales que digan reacciono y tal. Y dice que también ocurre en lo contrario, en las actitudes de cortejo y de preparar el nido también son más intensas si hay señales previas. Bueno, eso. La territorialidad. No sé, igual no lo he leído aquí, no sé si lo habré leído aquí o en otro lado. Lo mismo ocurre con el celo, que los machos que son capaces de detectar mediante un aprendizaje. Sí, de señales que hay celo. También tienen una ventaja competitiva para la supervivencia y la adaptación con los que no. Bueno, por si no se oye, que dice que si un macho es capaz de ver las señales de que hay un periodo de celo o no lo hay, obviamente le va mucho mejor.
Y eso Sí, porque es el primero que se da cuenta. y está en un aprendizaje clásico. Bueno, esos son dos ejemplos que dicen para que veáis la aplicación y por qué es adaptativo, que no solo es una señal que anticipa, sino que además refuerza, prepara mejor, o sea, anticipas y conoces el ambiente en más profundidad, por decirlo así. Próximo día vamos con las teorías. Si tenéis alguna duda también, ¿por qué no? Hasta el jueves. Creo que hemos acabado aquí. Sí. Con ejemplos más fácil. Sí, no, son... Lo que pasa es que a veces los ejemplos son un poco traidores, porque hay que